primera sesión del curso de Introducción Bíblica para jóvenes de nuestra zona norte para este año 2021. Segundo año que nos toca hacerlo en este formato virtual. Pero no por ello con menos entusiasmo ni con menos ganas de poder compartir estos días un poquito, ¿no? Que podamos interiorizarnos acerca del origen, el contenido, historias que atraviesan nuestras sagradas escrituras, en donde está la fuente también de nuestra fe, ¿ya? Quiero contarles, chiquillos, rápidamente de que esta semana vamos a ser distintos actores los que nos vamos a ir eh, distribuyendo las sesiones, ¿ya? Eh, Primero, porque también cada uno tiene su especialidad, y segundo, porque tampoco queremos aburrirlos a ustedes con que sea el mismo rostro todos los días, la misma voz todos los días, ¿ya? Así es que tenemos la gracia de que vamos a ir rotando, y para ello el que voluntariamente decidió abrir fuegos este día, esta semana, aquí está Raúl Gómez, nuestro encargado de pastoral vocacional, diácono en tránsito, ¿no? Esperando cita para aquel día, ¿no? Esperando cita. Y él nos va a acompañar el día de hoy en esta primera sesión que tiene por mérito introducirnos un poco en términos bastante generales acerca de lo que la Sagrada Escritura es, ¿no? Su origen, su autoría, las inspiraciones, ¿verdad? Y cómo se va estructurando, para que ya en los siguientes días podamos ir ya incorporando otros elementos, ¿no? Podamos ir incorporando otros elementos que nos permitan profundizar aún más en el conocimiento que nosotros tenemos de las Sagradas Escrituras. Les reitero, está llegando Víctor, así que le damos la bienvenida. Les reitero la invitación a que en la medida de lo posible pueda mantener sus cámaras encendidas. La idea de esto no es un podcast, no es un audio que no tiene interacción. La idea es que podamos preguntarle a quien expone la sesión y podamos, ojalá, aprovechando que no somos tantos, armar un diálogo, ¿no? Armar un diálogo que nos permita ir creciendo. Pero eso va a depender solo si usted pone su parte, ¿ya? Así es que yo los quiero invitar a que podamos iniciar esta sesión y esta semana de formación en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y de manera muy sencilla, pero no por ello menos profunda, pidámosles al Señor, pidámosle al Espíritu Santo de que se manifieste en medio de nosotros, de que nos acompañe, nos ilumine, que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón y nos permita ir ahondando cada vez más y mejor en los misterios y en las verdades que están ahí, en las Sagradas Escrituras, fuente de nuestra fe, en donde conocemos nuestra historia cristiana, nuestra historia de salvación y de la que somos parte y queremos también que otros se reconozcan miembros de ella. Lo pedimos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Don Raúl, los muchachos son todos suyos, así que buen provecho. Gracias, buenas noches del aprendizaje. a todos. Los saludo a todos. Yo sé que algunos no prenden la cámara porque creen que no tienen rostro para esta hora. Créanme que nadie lo tiene hasta ahora, así que préndanla sin miedo. O porque varios también se están tomando un cafecito, están haciendo otras cosas. Pero si se quieren tomar un cafecito nomás, denle nomás con toda confianza. Estamos en confianza, así que prendan la cámara nomás y démosle para poder conocernos mejor. Como decía Sebastián, soy Raúl, soy diácono en tránsito, estoy aquí en la zona norte hace un par de años, ahora estoy destinado en la parroquia Nuestra Señora del Olivo y la parroquia Nuestra Señora de los Negretes. ¿Qué más? Y eso. Y hoy día vamos a, como decía Sebastián, a tener una primera sesión muy introductoria a lo que es la Biblia. Yo creo que en el día de hoy, voy a dar muchos spoilers de lo que van a ir profundizando durante la semana, ¿ya?
Así que podemos ir avanzando de a poquito. Tal vez hay preguntas que no las voy a poder responder completamente o no me voy a atrever para no ir adelantando también la labor de los próximos días. Pero sí, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, no dude en interrumpir, prender el micrófono y hablarnos, ¿ya? Para que podamos hacerlo bien dialogado, bien compartido, e ir sacando todas las dudas que tengamos acerca de la Sagrada Escritura. Voy a compartir pantalla para comenzar. ¿Ahí lo están viendo bien? Hagan señas así con la mano. Gracias, muchas gracias. Bien, entonces tenemos este curso de introducción a la Sagrada Escritura. Y hoy tenemos la primera sesión de esto. Hay un documento que es crucial a la hora de poder hablar de la Sagrada Escritura, y es un documento que se llama Dei Verbum, que lo sacó el Concilio Vaticano II ya hace poco más de 50 años. La Dei Verbum habla acerca de la Sagrada Escritura, de su naturaleza, de cómo se escribió, de lo que ella nos quiere compartir. Entonces, va a ser como el corazón de nuestra sesión, la Dei Verbum. Y también lo que tiene el catecismo, pero que se toma mucho de este documento del Concilio Vaticano II. Un número importante dentro de este documento es el número que estamos viendo en pantalla, que es el número 2 de este escrito. Entonces le voy a pedir a alguno si lo puede leer así de manera corrida, y después vamos a ir diciendo algunas cositas como para entender mejor este número. No sé si alguien se ofrece de mutuo propio, o lo hacemos, o yo le pido a alguno. ¿Alguien se ofrece? ¿Alguien se anima? Buenísimo, es el momento en que todos miran para abajo, así que le Ya, vamos a pedir. yo, Víctor, por vamos a favor. ver cómo nos va. Buenas noches a todos igual. Bien, completo, ¿cierto? Sí, por favor. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y sí, y hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigo, movido por el gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlo en su compañía. Este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por la palabra, y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio que contienen en ellas. Por la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es un tiempo que es un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Muchas gracias, Víctor. A los curas nos gusta escribir raro, adornar harto las cosas, entonces uno a veces se pierde leyendo los documentos oficiales de la Iglesia, los documentos más doctrinales. Así que yo he querido destacar algunas de las líneas de este número, de la Dei Verbum, para poder ir como desmenuzando esta doctrina, esto que nos entrega la Iglesia, para ir también enriqueciendo mucho más lo que nos quería decir, porque a veces entre tanto adorno se pierde un poquito lo que nos quieren decir realmente. La Dei Verbum habla, como les decía, de la revelación de Dios y de la Escritura. Y lo primero que creo que hay que resaltar y que salta a la vista en este documento es que Dios quiere revelarse a sí mismo y dar a conocer su voluntad. O sea, es Dios el que toma la iniciativa, siempre es el que ha querido, por su bondad, por su amor,
darse a conocer a nosotros. Él, por su iniciativa, por propio gusto, no quiere quedarse como en las sombras, como algo oculto, como alguien que no puede ser conocido, como alguien distante, sino que quiere involucrarse con nosotros y quiere darse a conocer. Cuando uno conoce a alguien, puede entablar una relación con ese alguien. Entonces Dios toma esta iniciativa para revelarse a sí mismo, para darse a conocer, para que nosotros pudiéramos saber que existe y pudiésemos conocer de su existencia y cómo Dios es. Pero todo surge porque Él toma la iniciativa. En el corazón del hombre hay una cierta inquietud por conocer las cosas que están más allá de lo que puede ver, de lo que puede tocar, de lo que puede sentir. Y una de esas inquietudes es conocer a la persona que está, digamos, detrás de todo lo que el ser humano puede tener, puede sentir, puede conocer. Y antes de que, y Dios ha querido que por su iniciativa saciar esa sed del ser humano, por su propia iniciativa. Él toma las riendas, digamos, Él da el primer paso en esta relación. Eso es importante y es bonito también, saber que Dios toma la iniciativa para darse a conocer. A través de este darse a conocer hay un objetivo. No es solamente que nosotros podamos conocer que Dios existe, sino que dice aquí es para hacerse consorte de la naturaleza divina. La palabra consorte tiene varios significados. Si uno la busca en la RAE, salen por lo menos 3 acepciones. Y la que más nos sirve aquí es la última de esos significados. Es que el objetivo de Dios para darse a conocer es que nosotros podamos correr su misma suerte y así ser consortes de la naturaleza divina, o sea, participar de la naturaleza divina, participar de lo que Dios mismo es. Consorte también significa cónyuge, aquel con el que yo me desposo, me caso. Y eso también nos revela algo súper profundo del corazón de Dios, porque esa relación que quiere entablar con nosotros es como la relación de los esposos, íntima, profunda y súper apasionada. Y entonces se da a conocer por iniciativa, ¿para qué? Para que nosotros podamos entrar en una relación con todo Dios, por eso habla también de Cristo, del Padre, del Espíritu Santo, y hacernos partícipes de su vida divina. No quedarnos solamente en una vida puramente humana, podríamos decir, sino que también elevarnos a su naturaleza divina. Entablar una relación estrecha con Él. ¿Y cómo Dios se revela? ¿Cómo hace quiere entablar esta relación con nosotros? Dice aquí la Dei Verbum que habla a los hombres como amigos. Así se acerca Dios a nosotros. ¿Y esto qué nos quiere decir? Si nos habla como amigos, quiere decir que Dios nos habla en nuestro propio lenguaje. No es algo desconocido, sino que Dios se quiere hacer tan cercano a nosotros, tan conocido por nosotros, que se revela a la manera humana, para que nosotros lo podamos entender con toda nuestra capacidad. Entonces, habla el lenguaje humano, se muestra de manera que nosotros podamos conocerlo bien. Se hace entonces cercano, entendible, para entablar esta relación. ¿Ya? Nosotros podemos acceder a Dios de esta manera. Bueno, y aquí también vuelve a repetir el objetivo, invitarlos a la comunicación con Dios y tenerlos como compañía. Dios quiere acompañarse de nosotros, entablar una comunicación con nosotros. Y lo hace con hechos y con palabras. Se comunica verbalmente, ya vamos a ir conociendo más adelante también cómo Dios habla a los profetas por medio de los profetas, de hombres, de mujeres de su tiempo. Pero también se revela con hechos, por ejemplo, con su nacimiento, con los milagros, y también con milagros que se daban al inicio
de su relación con los hombres, por ejemplo, la liberación de Egipto, las plagas, todos esos hechos, todas las palabras, son las que Dios ocupa para poder darse a conocer a su pueblo, a nosotros, a cada uno de nosotros. Y todos estos hechos y estas palabras son las que quedan confinadas en la Sagrada Escritura. Todos estos hechos, todas estas palabras, esta manera en que Dios tiene de comunicarse con el hombre, queda en la Sagrada Escritura, queda en la Biblia. No se agota en la Biblia, pero están ahí, están contenidas en ella. Y además nos dice también el concilio que aquella máxima manera de revelación que Dios tiene con nosotros, como el culmen de la revelación, como la guinda de la torta, es Jesús, es Cristo. En Él nosotros encontramos todo lo que Dios quiere decirnos. Como Jesucristo muestra a Dios, así es como Dios quiso revelarse para siempre con nosotros. Por eso también en la Sagrada Escritura, lo vamos a conversar más adelante, es que Jesucristo es el centro de la Escritura. De toda la Biblia, de todos esos libros, Jesús es el centro, porque Él nos revela realmente quién es Dios. Y en Él también entramos a tener esta íntima relación con Dios. Iniciativa de Dios nos habla como hombres para entablar una comunicación con nosotros, una relación, una alianza, lo diríamos en palabras bíblicas. La Biblia, ¿qué es la Biblia entonces? Además de contener todo este mensaje de Dios. La Biblia podríamos decir que es el gran bestseller de la historia, es el libro más vendido en el mundo, que más reproducciones ha tenido en la historia, y es el libro que se ha traducido a la mayor cantidad de idiomas posibles en el mundo. Es el gran bestseller. Y la Biblia también es un libro que lo conocemos, pero a la vez no tanto. ¿Por qué? Porque siempre la Biblia, siempre la palabra de Dios va siendo algo nuevo para nosotros. Siempre va teniendo una novedad. Por eso que a la vez es conocida, pero desconocida. Ahí se habla como una cierta paradoja, porque siempre Dios es más para nosotros. ¿Qué podríamos decir de la Biblia así como rápidamente? Y como lo han catalogado muchos santos en la historia también, y muchos entendidos, que la Biblia es, ante todo, una carta amorosa, una carta de amor que Dios ha escrito para cada uno de nosotros. Por lo tanto, si es una carta que Dios ha escrito pensando en cada uno de nosotros, siempre tiene algo que decirnos. En todos sus libros, siempre. Si yo lo leo hoy, lo leo mañana, la leo en 10 años más, siempre tiene algo que decirme. Por eso siempre va a ser como un libro desconocido, pero a la vez conocido, porque es el mismo Dios el que está resonando ahí en nuestros oídos, y alguien que conocemos. De hecho, yo quería demostrar que la Biblia para nosotros no es tan desconocida, sino que es bastante familiar, y que a veces le tenemos un poco de miedo, porque creemos que es muy difícil adentrarnos en ella. A veces sí, otras veces no, pero no es tan desconocida. Entonces quería, aquí abran todos sus micrófonos y sus cámaras también si quieren, pero los micrófonos sí o sí, porque aquí viene la hora del concurso. Vamos a ver si podemos conseguir algún premio por ahí, pero viene la hora del concurso. Y quiero invitarlos a que podamos adivinar de qué texto estamos hablando según las siguientes imágenes. Ya, el que tenga la respuesta, por favor, que abra su micrófono, diga yo y se aventure con cuál es el texto que estamos mostrando a continuación. Es un texto conocido, es del Evangelio, es una parábola. El hijo pródigo. El hijo pródigo, vamos a ver, alguien da más, alguien da menos, vamos a ver si Matías le achuntó. Muy bien, es el hijo pródigo, ¿cierto? ¿Podrías contar un poquito cómo llegaste a la conclusión de que era el hijo pródigo?
Es que los emojis hablan por sí solos, o sea, los dos hijos, el caballero, el dinero, la celebración, el chanchito, el correr, o sea, lo que nos explica un poco la historia del hijo pródigo, o sea, el hijo que pide el dinero antes, se farrea todo, que vuelve arrepentido y el padre hace una fiesta porque volvió su hijo. De ahí obviamente vienen otras cosas, pero lo importante es que el hijo vuelve al padre, o sea, lo que nos trata de decir Dios también, pues, que Ajá, nosotros tenemos que hacer eso también muchas veces. sí. Muchas gracias, Matías. Matías, ¿sabes en qué parte de la Biblia está este texto? Yo te pregunto, oye, el hijo pródigo, tú me decís, ¿dónde lo puedo encontrar? O sea, en la lectura de Lucas, pero específicamente en la hoja, o sea, no sé, salen los números y yo lo busco. Ya, pero sabíais que eran Lucas. En el Nuevo Testamento. Ya, perfecto. ¿Viste? Son buenas coordenadas, porque es desconocida, pero no andamos tan perdidos por la Sagrada Escritura. Algo la conocemos y lo tenemos ahí como en nuestro subconsciente. Entonces, no es familiar la Biblia para nosotros, es familiar. Vamos con otro texto, a ver si alguien se anima a descubrir. Las bodas de Caná. Muy bien, sí, esta estaba más fácil, son las bodas de Caná. Ahí tal vez no echa el agua, las tinajas y el vino del final con el matrimonio al inicio, ¿cierto? ¿Alguien sabe o podría decir, sin ver aquí claramente, alguien sabía en qué, si yo les digo, oye, necesitamos el texto de las bodas de Caná, ¿alguien sabe dónde están las bodas de Caná? ¿Dónde lo encontramos? Antiguo o Nuevo Testamento, en el Evangelio, en San Pablo, ¿dónde está? O sea, si me pregunté de mí, no me acuerdo así que te hubiera dicho así como Juan, no, pero es ahí está entre este Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahí entre esos Mira, cuatro. uno En de este los caso, uno de evangelios, los ¿cierto? cuatro. Si de memoria así como era ya, tal, mi memoria no funciona a ese nivel. Y si alguien te preguntara, Víctor, que oye, ¿sabéis que estuve escuchando algo sobre las bodas de Caná, pero no me acuerdo? ¿Tú serías capaz de contarme cómo es, cómo va la historia? Sí, ¿Ven? Si la Biblia sí, es eso sí. familiar, la Biblia es familiar para nosotros, no es tan desconocida como nosotros creemos. Tal vez solo porque le tenemos un poquito de miedo nomás a meternos o nos da un poquito de flojera. Pero es familiar, la escuchamos siempre. Cuando estamos en la misa, frecuentemente la escuchamos, muchas veces nosotros citamos sin querer queriendo, porque está ahí en nuestro ADN, esta comunicación que Dios ha ido entablando con cada uno de nosotros. Sigamos adelante. ¿Qué no es la Biblia? Porque hemos dicho ya que es una carta que Dios escribe para cada uno de nosotros, que en ella están consignadas las palabras y los hechos por los cuales Dios ha querido revelarse, darse a conocer y entablar una relación, una alianza con nosotros. Pero ¿qué no es? Porque muchas veces esto se confunde y también deja esta confusión que la Biblia empiece nuestra creencia en ella como a verse un poquito mermada, un poquito debilitada. ¿Qué no es? No es un libro de ciencias, no es un libro científico como nosotros lo entendemos hoy. No busca explicar una ley científica, no busca explicar el origen de nada. ¿Ya? Yo aquí tengo un ejemplo del libro de Josué. A ver si Cristal nos puede ayudar leyendo el texto que ha salido aquí al costado, por favor. Aquella vez, cuando el Señor puso a los amorreos en manos de los israelitas, Josué se dirigió al Señor y exclamó en presencia de Israel: Detente, sol en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ailón. Y el sol se detuvo y la luna permaneció inmóvil, hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro del justo? El sol se mantuvo inmóvil en medio del cielo y dejó de correr hacia el poniente casi un día entero. Gracias, Cristal. Este es un extracto de la cita que sale ahí del texto de Josué. Josué está en el Antiguo Testamento, y el contexto de este texto
es que Josué está conquistando la tierra prometida y se está metiendo en varias batallas con los pueblos como los amorreos que salen ahí en el texto. Y en plena lucha, Josué hace esta oración y le pide al Señor que el sol se detenga. Y dice ahí la escritura que efectivamente la luna y el sol se detuvieron casi un día entero. Fíjense que este texto es súper caótico con el problema que hubo con Copérnico, si es que no me acuerdo, si es que mal no recuerdo. Él era el que postuló, ¿cierto?, que la Tierra giraba en torno al Sol. Es Copérnico, ¿no? A ver si me ayudan con... Todos dicen que sí, más o menos que no. Bueno, pero hay una persona que decía que el Sol giraba, perdón, la Tierra giraba en torno al Sol. Y todos se escandalizan, porque hasta ese momento, gracias a este texto, todos creían que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra. Pero se ha descubierto que no es así. Entonces, ¿qué pasa con la Biblia? Lo que pasa es que la Biblia no es un libro de ciencia. No nos quiere demostrar nada sobre los astros. No nos quiere decir nada sobre el origen de nada. Es otra la finalidad de la Biblia. Es otra cosa lo que es la Biblia. Lo mismo podríamos decir que la otra cita que sale ahí es parte de la creación, que también nos critican mucho. Bueno, ¿y se creó o no se creó en 7 días? ¿Es Dios? Puede que sí, puede que no. Pero la Biblia no es un libro de ciencia. No busca, como les digo, darnos ningún dato fidedigno en este tipo de cosas. Tampoco es un libro de historia, aunque nos narra mucha historia, pero no es un libro de historia. De hecho, por ejemplo, la cita que sale aquí, de Marcos 11, 1 y siguientes, y de Mateo 21 y siguientes, nos narran el mismo hecho desde perspectivas distintas. Y si ustedes después lo buscan ahí en la casa, en sus Biblias, van a encontrarse que este mismo hecho es narrado por 2 personas con varias diferencias. Y uno dice, ¿pero cómo? Si se supone que esto fue histórico. ¿Cómo van a haber diferencias en estas cosas? Bueno, porque no es un libro de historia. Hay datos, también los estudiosos hayan visto que en ciertos textos, sobre todo los más antiguos, hay datos históricos que están errados, que no son así, que hay fechas que están corridas, que hay reyes que no calzan con lo que ellos dicen, porque no es un libro de historia, no es un libro de historia la Biblia. Nos quiere narrar otra cosa, es otra la finalidad de la Biblia. Y tampoco es exclusivamente un curso de religión y de moral. No es que todo lo que dice la Biblia hay que hacerlo. Por ejemplo, ahí uno de los textos que aparece, el del Génesis, es cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y uno dice, ¿pero cómo? Esto es una inmoralidad. Pero lo que pasa es que la Biblia nos quiere ir mostrando de verdad cómo es que Dios se ha ido revelando a sus hijos. Y eso es lo que importa. Es esta relación que Dios ha entablado con nosotros, que se mete en la historia, sí, y que por lo tanto puede tener algunas falencias en estos aspectos, porque no son lo que la Biblia busca hacer. No es un libro de historia, no es un libro de ciencias, no es un libro solo de moral y de religión. ¿Ya? Acuérdense que si hay preguntas, ustedes interrumpen nomás, por favor. Si algo no se está entendiendo, también. Yo tengo como una cosa que me hace como un poco de ruido. Eso, pónganlo. Y es lo último, no es un libro de religión y moral. Pero muchas veces los jóvenes o nosotros mismos cuando entramos a esto, a trabajar un poco en verdad en la viña del Señor, igual como que muchas veces hay textos bíblicos que a los jóvenes en este caso, igual como que le hace ruido, como que muchas veces tratan del texto como que si uno igual lo escucha, porque a mí me ha pasado en Semana Santa, cuando estamos en la vigilia pascual, y hay un texto claro que habla de
el hombre, no es para Semana Santa, pero es un texto que habla de que la mujer tiene que hacerle caso al hombre, que no tiene que levantar la voz, que no tiene que... Entonces, los jóvenes, y en este caso muchas de las mujeres, dicen, chuta, pero ¿por qué si estamos hablando que Dios es amor y aquí y allá, ¿cómo me está obligando a que yo deje como que el hombre me sobreponga? O sea, es como, ¿qué está pasando? O sea, qué contradictorio. Sí, Entonces, yo creo que eso también, o muchas personas en este caso, que conocen más la Biblia, sobreponen la Biblia como es un libro de moral. Esto se permite y esto no te lo permite. Entonces, ese es como lo que me hace ruido y que me ha pasado con muchos jóvenes. sí, y tienes toda la razón, y una muy buena inquietud, un muy buen ruido. Ese texto que tú dices es de una de las cartas de San Pablo, y San Pablo muchas veces sí está enumerando normas de comportamiento, y muchas veces Jesús también lo hace. Entonces también tendríamos que decir que la Biblia no es exclusivamente un libro de moral, pero sí nos quiere enseñar ciertas cosas, sí nos quiere enseñar algo. No podemos obviar que Jesús vino a enseñar, y así lo enseñamos, ¿cierto? Así tenemos que creerlo también. Vino a enseñar cómo ser verdaderamente hijo de Dios, cómo ser plenamente humano. Entonces sí vamos a encontrar muchas enseñanzas morales, pero no es exclusivamente un libro de moral. ¿Qué es lo que pasa con la Biblia? Lo vamos a conversar en unos momentos más. Es que cuando se escribe la Biblia, quien escribe también ocupa eh, todo su bagaje cultural, todo su contexto social para poder escribir. Por lo tanto, sí, hoy, 2000 años después, sí hay cosas que nos van a hacer mucho ruido, como este caso de esta carta de San Pablo, que pone a la mujer, ¿cierto?, casi como un lastre al lado del marido. Es como terrible para lo que estamos viviendo hoy como sociedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver bien, en este caso, de esta norma moral, qué es lo que profundamente Dios quiere explicarme, lo que Dios quiere profundamente darme a conocer a través de este texto. Lo vamos a conversar un poquito más para adelante. ¿Ya? Espero ahí poder responder. Si no te respondo, tú me lo recuerdas, Matías, por favor. Raúl, Víctor. disculpa, a raíz de lo que estás mencionando, te voy a compartir un pensar o lo que me estoy guiando a lo que comentas o si estoy bien como en mi reflexión. Por eso tampoco, cuando nos referimos a que la Biblia no es un libro, es que tampoco nos podemos llevar literal a lo que nos está diciendo. Como que le estoy dando una vuelta, porque si no la reflexionamos, si tratamos la Biblia como un libro en sí, lo leemos nomás, claro, hay cosas que nos pueden chocar a la actualidad, pero si lo reflexionamos, se trabaja, digamos, o se le da más que el respeto, sino se reza, no lo vemos como un simple libro, yo creo que ahí es donde está el mensaje. Yo creo que puede ser ahí donde no realmente nos están hablando. Porque si lo leemos rápidamente y nos topamos textual, o nos vamos a la primera traducción, como tú dijiste que ha tenido muchas traducciones, y nos vamos a la traducción como más literal, hay cosas que creo que son más fuertes todavía. Entonces, si al mirarlo solo como en un libro, yo creo que ahí también donde se hace la diferencia en el mensaje que nos puede estar entregando. O me equivoco, no sé si estoy bien en la reflexión. Sí, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Vas bien encaminado, no estás lejos del cielo. Hay cosas que sí tenemos que tomar literal y otras no tantas. Y es también por lo que vamos a ver más adelante, que se junta con la pregunta de Matías, y que tiene que ver también con los géneros literarios y con la inspiración en la escritura. Así que avancemos para ver si llegamos a Yo eso. tengo una consulta. Cristal. Es que a mí varias veces me han mencionado que en diversas situaciones, ejemplo, no sé, como Adán y Eva, me dijeron de que Adán y Eva era como una metáfora más que literal, obviamente. Pero en sí yo me cuestiono y digo, pero ¿para qué escriben así la Biblia? Según yo, ¿por qué no lo ponen de una manera más literal? De que ser como tan metafórico y estar todo el rato reflexionando. No sé, no sé si me entiendes. Es una buena pregunta, un buen cuestionamiento a los autores bíblicos. Lo que pasa, por ejemplo, en el ejemplo que tú diste,
de la creación del mundo, si queríamos escribir de manera literal lo que pasó, estamos perdidos, porque nadie estuvo ahí. Entonces nadie estuvo así como diciendo, a ver, dame un segundito, Jesús, porque Señor, Dios, tranquilo, tranquilo, no hagas nada más porque todavía no alcanzo a copiar bien lo que estáis haciendo ahora. No, no está. Entonces cuando la Biblia comienza a ser escrita, cada autor va sintiendo esta inspiración de Dios y va poniendo por escrito aquello que él quiere explicar de Dios. Por lo tanto, cuando te dijeron que el relato de Adán y Eva era un relato más metafórico, están en todo lo cierto. Porque, ¿qué pasa con el relato de Adán y Eva? Es porque el pueblo de Israel comienza a tener relación con otros pueblos de alrededor, que tenían otros dioses y que se explicaban el mundo de otra manera. Entonces el pueblo de Israel comenzó a cuestionarse y a decir, bueno, si nosotros tenemos a este Dios, ¿cómo entonces creemos que este Dios creó el mundo? Y ahí surgieron las inspiraciones de Dios, como nosotros lo creemos, que la gente empezó en el pueblo de Israel a explicarse con esta metáfora la creación del mundo. ¿Puede ser en 7 días? Puede ser en 7 días, fíjate, porque Dios, que es todopoderoso, lo puede hacer en 7 días. ¿Puede ser una figura de 7.000 millones de años? Puede ser una figura de 7.000 millones de años o una figura de 7 segundos, porque Dios lo puede. Por eso hay que buscar cuál es el trasfondo que Dios quiere que nosotros aprendamos sobre Él, sobre mí, sobre el mundo, con ese texto en particular de la Biblia. En el caso de la creación, es que al final, más allá si fue en 7 días, si fue solamente con una pareja inicial, si fue de la arcilla, de la costilla, o si fue producto de la evolución o del Big Bang, es que todo depende de Él, todo nace de Él. El otro día estaba viendo una película, igual mencionaba sobre eso, porque en sí como el contexto era de que había un debate eh, entre que Dios sí existía o no. Y una de las explicaciones que da la persona que estaba a favor era de que, claro, se fueron como al inicio de los tiempos que supuestamente la ciencia, el mundo se creó y todo el universo se creó por el Big Bang, ¿cierto? Por lo que implica que, claro, se crearon dos y como en palabras simples, como un chasquear de dedos, claro, se creó todo, pero los mismos científicos dicen que aún no se pueden explicar cómo, porque, claro, se crea todo de una vez, pero, no, no sé cómo explicarlo, pero como que se crea todo de una vez, por lo que implica que, no sé, pues está el cielo, está la luz, está, como decía, como incluso en la escritura decía, hágase la luz, y quizás hacía alusión a la parte del Big Bang, no sé si me entiendes. Sí, 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 sí. Bueno, de hecho los científicos han logrado, voy a decir algo primero. ¿Quién es la persona que propone la teoría del Big Bang? No sé cómo se llama, pero es un sacerdote. Fíjense, es un sacerdote el que propone la teoría del Big Bang. Porque se entiende que tal vez por la evidencia que hay, no fue como la Biblia lo relata. Porque la Biblia, insisto, no es un libro de ciencia ni de historia. Busca otra cosa. Otro es el sentido de la Biblia. Además, el Big Bang, como decías tú, a los Thanos, puede ser como de un chasquido de dedos, ¿cierto? Pero ¿qué provocó el chasquido? ¿Qué provocó la explosión? Porque tenemos solamente evidencia hasta un segundo después de la explosión, de ahí para adelante podemos saber. ¿Qué lo provocó? No lo sabemos. Entonces ahí tenemos que fe y ciencia no se contradicen. ¿Quién pudo haber provocado esa explosión? Dios mismo. ¿Cuál es el centro del relato de la creación? Es que como haya sido la creación, es Dios el que está detrás de él. Y nosotros venimos de él, hemos salido de él, él nos pensó. Como decíamos al principio, él decidió revelarse.
Y para poder darse a conocer tenía que crearnos. Y con este amor que tiene, nos crea. ¿Cómo nos crea? En 7 días, a partir de arcilla, hágase la luz primero, una explosión, un chasquido, las gemas del infinito. No vamos a saber. Pero la Biblia no quiere explicar eso a ciencia cierta. Nos quiere explicar algo que es mucho más espiritual. ¿Bien? Avancemos un poquito. Bueno, ¿qué es lo que sí es la Biblia? La Biblia aquí narra ante todo y es la historia salvífica de Dios con su pueblo. Es la historia de Dios con su pueblo, cómo Él se ha querido dar a conocer, cómo se ha relacionado con su pueblo, cómo ha llegado a escogerlo, ¿ya? Y cómo se ha ido también dando a entender Dios para que nosotros podamos amarlo a Él y Él amarnos a nosotros. Es un regalo que viene de Dios, es para entablar un diálogo amistoso con Él, ya lo hemos dicho, se realiza en una historia concreta y el centro de esta historia es Jesús. Es sobre todo esta relación, eso tenemos que, yo creo que tiene que quedar así como muy claro de esto. La Biblia es esta relación que Dios quiere, esta historia de relación que Dios quiere entablar con nosotros. Esta historia de salvación, esta historia con Dios que ha sido puesta por escrito. La palabra Biblia viene del griego biblos, que significa conjunto de libros, colección de libros, biblioteca, ¿ya? De hecho, la Biblia en total son 73 libros que nosotros encontramos, y es una colección de libros que proviene del judaísmo, del pueblo de Israel, que el cristianismo lo ha heredado, y que además también nosotros como cristianos hemos agregado más libros a esta colección. Y así se ha formado lo que conocemos como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Quién es el autor de la Biblia? Algo también hemos adelantado. El autor de la Biblia, y como nos ha enseñado tal vez en el catecismo, es Dios. Dios es el autor de la Biblia. Pero no solo Dios, es Dios y el hombre. Es Dios y la humanidad. Porque Dios ha inspirado a hombres y mujeres de su tiempo a que pongan por escrito aquello que Dios quería revelar, aquello que Dios quería que quedara para la posteridad, para que todos conociéramos. Ha movido los corazones de hombres, de mujeres, de personas en la historia, para que digan, ¿saben qué? Esto es importante, esto tenemos que explicarlo, y no se puede perder, y lo ponemos por escrito. A ver si Constanza, que está por ahí también, nos ayuda leyendo esta parte de la Dei Verbum, por favor. Los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes, están escritos bajo la inscripción del Espíritu Santo. Tienen a Dios como autor. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres, que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él. Muchas gracias, Constanza. También aquí la Dei Verbum, el concilio nos explica esto de la inspiración. Es Dios que mueve a través del Espíritu Santo, mueve los corazones de los hombres para que puedan ir escribiendo ciertas cosas, ¿ya? La historia, lo que ellos han visto de la revelación de Dios, lo que como pueblo les ha pasado, en el caso del Nuevo Testamento, lo que Jesús dijo, lo que Jesús enseñó, lo que Jesús hizo, se pone por escrito, movido en el corazón por Dios. Y entonces Dios elige a hombres, ¿ya? Para que pongan, y ellos ocupan todas sus facultades y sus medios. Algo ya adelantábamos de esto. Por ejemplo, si yo me pongo a escribir hoy día 2021, tal vez voy a ocupar muchos ejemplos de lo que estamos viviendo hoy día, muchos dichos de lo que yo vivo hoy día. Tal vez más de algún, si lo escribiera yo, ojalá Dios no me inspire, porque escribiría tal vez puras cosas que no se entenderían, pero
que soy más o menos ñoño, usaría muchos ejemplos de Avengers, de los superhéroes y cosas así que a mí me gustan, y como que me da por hacer entender a la gente con estas cosas así. Ocuparía mucho eso. Entonces también, porque es parte de mi contexto cultural, está también mi edad, tengo 30, entonces también tal vez ocuparía grosso, neto, qué choro, qué bacán, y después, oye, pero ¿qué significa esto? Así nos pasa también con los autores sagrados. Ellos tenían un contexto cultural, tenían sus propios dichos, sus propias imágenes para escribir. Y eso que aquello que Jesús les inspira, que Dios les inspira, lo ponen por escrito con esto, con su idioma. Si nosotros vamos a ver los escritos originales, vamos a encontrar los que el Nuevo Testamento están escritos en griego, porque era el idioma del entonces. Se escribía en griego. Y el Antiguo Testamento está escrito en hebreo o arameo, porque era el idioma del pueblo. Imagínense si Dios se revela a los gringos. Estaría todo en inglés. Entonces, Dios los inspira y el hombre se vale de todo lo que tiene. Entonces tenemos contexto y, por ejemplo, encontramos que Jesús habla con muchas parábolas. Parábolas sobre agricultura, parábolas sobre campesinos, sobre pescadores, porque vivían en un lugar así. Tal vez a nosotros que somos citadinos nos cuesta más porque no tenemos esa concepción y no logramos entender porque no está en nuestra cotidianeidad. Pero para ellos era obvio. Entonces, ¿qué? Pero mira, no, él es como el buen pastor, porque estaba ahí, era parte de su contexto. Todo eso se ocupa para poder escribir la Biblia, a través de lo que Dios pone en el corazón, de lo que Dios inspira. Pero con todo eso. Por eso podemos decir que Dios se vale de hombres y mujeres concretos, en un tiempo determinado, con una cultura determinada, con todos sus talentos y limitaciones, para comunicar el mensaje de salvación, para darse a conocer. Tal vez algunos de los que escriben no eran muy versados en la escritura, entonces su pluma no será muy rica, ¿ya? No será muy completa, pero tendremos a otros que tal vez sí eran escribas, que tenían más estudio y que tienen una pluma mucho más compleja. Porque Dios se vale de todo eso para darnos a conocer lo que Él quiere. Por eso tenemos relatos como, por ejemplo, los de Adán y Eva, que son metáforas, porque de alguna manera teníamos que entender esto que estábamos vivenciando con Dios, lo que nos estaba pasando, de alguna manera había que explicarlo. ¿Cómo lo explico? Con esta metáfora. Y así encontramos mucho en la Biblia. ¿Qué texto es? Es un milagro. Algunos se atreven. No me acuerdo, o sea, no me acuerdo el nombre como para resumirlo, pero cuando van a pescar y les va mal y después Jesús les dice vuelvan nuevamente, tiren las redes y ahí está lleno de pescado. Perfecto, perfecto. Es la pesca milagrosa, que está en el Evangelio de Lucas. Muy bien. ¿Qué texto es? Los Reyes Magos. Claro, ¿cierto? Los Reyes Magos que ven la estrella, se suben a su camellito, van, visitan a la guagua y le traen regalos, ¿no? La adoración de los Reyes Magos está en Mateo, parte de los evangelios de la infancia de Jesús. La Biblia ha sido inspirada por Dios, escrita por los hombres, por eso tiene a los dos por autores, pero ¿cómo se compone? Ya hemos dicho que está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento para nosotros es herencia del pueblo de Israel, y está más o menos formado así. Tiene estos 5 apartados, digamos. El primero es el Pentateuco, donde se encuentran 5 libros. Es lo que se conoce como la Torá, como la ley. Son los 5 libros más importantes para el pueblo de Israel, porque nos van narrando el comienzo, la génesis de la revelación de Dios y de esta alianza que hace con el pueblo, que hace con los hombres. Después están los libros históricos,
Fíjense aquí, libros históricos. Y nos van contando la historia del pueblo de Israel. Pero insisto, con falencias, porque no es histórico. Pero son libros históricos que van contando cómo, por ejemplo, en el libro de Josué, cómo se conquista la tierra prometida. Después, en el libro de Samuel, en el 1 y en el 2 de Samuel, es como las películas de Marvel, ¿ven? Tienen una de Iron Man, 2 de Iron Man, aquí una de Samuel, 2 de Samuel. Nos van contando cómo el pueblo comienza a armarse políticamente, los jueces, los primeros reyes, el rey David, sus mujeres, las crónicas, las peleas, todo lo que pasa. Después tenemos los libros de lírica o los libros poéticos. Ahí tenemos los salmos, 150 salmos, el cantar de los cantares y las lamentaciones. El cantar de los cantares, fíjense ustedes que Benedicto XVI, Papa Benedicto, decía que ahí uno puede ver cómo es el amor de Dios por nosotros. Ahí se las dejo para que después vayan a averiguar. Ahí en este libro se va relatando cómo Dios te ama a ti. En esta carta de amor que te escribe, cómo, si uno dice, ¿cómo me ama Dios? Vaya y lea el cantar de los cantares. Así me ama Dios. Y las lamentaciones. Los libros sapienciales, o sea, los libros que me enseñan, que me entregan como una cierta inteligencia del pueblo de Israel. Entonces ahí están los proverbios, Job, el libro del Coelet, la sabiduría, el eclesiástico, que son ahí la sabiduría del pueblo de Israel que va quedando escrita también. Y los libros proféticos, que son varios: Isaías, Jeremías, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. También los profetas aquí, entonces ellos son también inspirados por Dios para hablar a su pueblo. Cada uno tiene algo que decirle al pueblo, porque no se está portando muy bien. Y eso también va quedando por escrito. A los profetas Dios los ocupa harto para mostrar aquello que está en el corazón de Dios, para que sean signo para los hombres. Entonces, ese es el Antiguo Testamento. Son en total 46 libros. 46 libros en el Antiguo Testamento. Eso hay que aprendérselo porque va a entrar en la prueba del viernes. 46 libros del Antiguo Testamento. Como les digo, herencia del pueblo de Israel, escrito en arameo y en hebreo, la lengua del pueblo. El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es más cortito, en total son 27 libros, también entra en la prueba del viernes, 27 libros. ¿Y cómo se dividen estos libros? Primero tenemos los evangelios, que tenemos los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, el evangelio de San Juan, los 4 evangelios. Después están los hechos de los apóstoles, está el corpus paulino, el cuerpo paulino o las cartas de San Pablo, Romanos, 1 y 2 de Corintios, la carta a los Gálatas, a los Efesios, los Filipenses, los Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Aquí les puedo dar como un dato freak, no entra en la prueba, pero para que ustedes lo sepan, la primera carta de los tesalonicenses es el primer escrito que nosotros tenemos del Nuevo Testamento. En torno al año 55 se escribió la primera carta a los tesalonicenses. Y es el primer escrito, el más antiguo que nosotros tenemos del Nuevo Testamento. Después están las cartas católicas de Santiago, Pedro en 1, 2 y 3, Juan y Judas. Perdón, la carta de Santiago, la carta de Pedro, primera, segunda y tercera carta de Juan y Judas. Ahí me condorí. Aquí otro dato freak. En las cartas de Juan, en estas 3 cartas de Juan, se encuentra el libro más corto de la Biblia, que si mal no recuerdo es la segunda carta de San Juan, que tiene solamente 13 versículos. Es el libro más corto de la Biblia. ¿Ya? Aquí 2 datos freak que ustedes pueden tener. Y finalmente el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis. Ahí tenemos todo el Nuevo Testamento. 46 libros en el Antiguo, 27 en el Nuevo, dando un total de 73 libros. ¿Ven? Biblia significaba biblos, el griego biblos,
biblioteca, conjunto de libros, 73 libros en total, que vamos a ser majaderos con esto, nos relata lo que Dios quiere que conozcamos de Él para poder entablar una relación de amor con nosotros. Y el corazón de toda la Biblia son los evangelios. ¿Por qué los evangelios? ¿A alguien se le ocurre por qué son los evangelios? Porque hablan de lo que vivió Jesús, de las cosas que hizo Jesús, todo su Exacto, recorrido. exacto, porque ellos son los que nos relatan a Jesús mismo, que como dijimos al inicio, es la plenitud y el culmen de la revelación. Como la guinda de la torta, ese es Jesús. Todo lo que Dios quería, en Él se plasma. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una, porque aquí sale alguna palabra que tal vez no se entienda y no me la han preguntado, y quiero hacer el spoiler de esto. Aquí dice que tenemos 3 evangelios que son llamados sinópticos. ¿Alguien sabe qué significa que sean sinópticos? Por ejemplo, Nicolás Pozo, que has estado calladito por ahí, ¿tú sabes lo que significa que sean evangelios sinópticos? La verdad, no sé muy bien, pero sé que la palabra sinóptico es como de importancia. Entonces quizás es porque son los evangelios más importantes o que relatan con más cercanía a Jesús y las historias que se ven en la Biblia. Algo cerca estamos, algo cerca. No le vamos a preguntar a César porque yo sé que César sabe, entonces nos va a arruinar la parte. No sé si estoy bien, no me acuerdo mucho, pero era que tenía una relación entre ellos, entre estos tres. Ejemplo que de Mateo, el ejemplo en Marco hay cosas de Mateo, como de ese estilo, como que no es que copiaron, pero se, se iluminaron, no se orientaron, digamos, en algunos de estos 3 evangelistas. Muy bien. De hecho, podemos decir que sí se copiaron. Hay ¿Puede, uno... no? Dale. ¿Puede Hay ser como- de que hablen de la misma situación, pero según su punto de vista? Muy bien, hemos dado en el clavo. Hemos como que dado en el coinciden en clavo. el mismo contexto, pero de diferente vocabulario. Así es, así es. Sinóptico quiere decir misma mirada o mirada similar, la misma mirada. Y si nosotros tenemos un cuadro comparativo de los 3, como han dicho ustedes, vamos a encontrar las mismas situaciones narradas desde ópticas distintas. Porque si yo, por ejemplo, le pregunto, si nosotros saliéramos todos de vacaciones, ahora que ya estamos en fase 3, salimos todos de vacaciones y nos vamos, no sé, a la playa. Y después alguien nos pregunta, oye, ¿cómo estuvieron las vacaciones? Les aseguro, pero así firmadísimo y he puesto mi cabeza, es que cada uno de nosotros las va a narrar de manera distinta. Y nos fuimos a la misma vacación, todos nosotros, pero cada uno la vivió desde su perspectiva. Esto pasa con los evangelios sinópticos. Cada uno los 3 narran hechos muy similares, coinciden en gran parte de lo que nos dice, pero bajo la óptica de cada uno de estos autores. Entonces, podemos decir que en algunas cosas se copian porque ocupan a veces las mismas fuentes. Pero hasta aquí nomás vamos a dejar el spoiler porque después tienen una sesión de los evangelios. Y ahí van a poder preguntar y adentrarse mucho más en esto interesante de estos 3 evangelios. ¿Por qué Juan queda guachito? Porque Juan se arranca un poquito de esta mirada y Juan tiene una visión, ya también es el último evangelio que se escribe en torno al año 90, y él tiene ya toda una vivencia de Jesús mucho más, podemos decir, mucho más masticada, mucho más digerida, mucho más reflexionada. Entonces Juan se arranca un poquito de lo que cuentan los otros 3 y va enriqueciendo mucho más la reflexión sobre Jesús.
Se me pegó. Ahí sí. ¿Cómo tenemos que leer la Biblia? Y aquí yo creo que vamos a seguir respondiendo algunas dudas que teníamos hace unos minutos. ¿Cómo se lee esta carta cariñosa que Dios me manda y que tiene como centro a Jesús? Que ahí está, hay un gran contenido para mí de lo que Dios quiere dar a conocer, de su plan para la humanidad, de lo que Dios quiere decirme de Él, de mí mismo y del mundo. Y entonces para leerla tenemos que mirar el contexto histórico en el que fue escrita. ¿Ya? Por eso también decíamos hace unos minutos que cada persona escribe dentro de su vivencia cultural, dentro de su sociedad, dentro de su época. Nosotros tenemos que entonces acercarnos a un texto bíblico sabiendo que hay un contexto histórico detrás de ese texto, ¿ya? Que no fue escrito así por así nomás, sino que hay todo un bagaje de fondo en quien lo escribió. Hay que estar atento, por lo tanto, a lo que Dios quiso decir a través de ese contexto histórico, a través de esos ejemplos, ¿ya? Hay que estar atento también a lo que el hombre mismo quiso decir, al idioma que él ocupa, a la gente a la cual se dirige, a la época, a su contexto. Hay que estar también atento a algo súper importante, que son los géneros literarios. Decíamos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que habían textos que son poéticos o textos líricos. Nosotros sabemos, lo estudiamos en el colegio, que un poema siempre va como escondiendo lo que quiere decir, ¿cierto? Están las figuras literarias, las figuras retóricas, y las estudiamos, la metáfora, la anáfora, la hipérbole, la hipérbato, que ya ni me acuerdo lo que estoy diciendo, pero esas cosas las estudiamos. Y todo se ocupa en un texto. Por lo tanto, si yo me voy a acercar a un salmo, tengo que saber que está dentro de esta literatura poética y que tiene muchas herramientas para escribirse. Distinto es si yo me voy a un texto de esos que son considerados más históricos. Es distinto el enfoque que yo tengo al entrar en uno de esos textos. Si es una carta, por ejemplo, como las que escribe San Pablo, yo tengo que conocer esos también géneros literarios y saber que afectan a la hora de poder leer. Tengo que tenerlos también incorporados. Y algo importante, para leer la Escritura, hay que leerla siempre en el mismo espíritu que fue escrita. Víctor decía, esto no es un simple libro, y tiene toda la razón. Este es un libro sagrado, es un libro que ha sido inspirado por Dios, que el Espíritu Santo ha movido a personas a que pongan por escrito. Por lo tanto, cuando yo me acerco a leer la Biblia, también tengo que hacerlo en ese mismo espíritu. Pedirle al Espíritu Santo que me asista para poder entender aquello que está en el fondo, que Dios también quiere decirme a mí, a mi historia, en mi relación con Él. Insisto, como hay distintos temas, hay distintos géneros literarios, hay algunos que serán más explícitos, otros menos, otros más literales, otros no tanto. ¿Ya? Entonces hay que tener siempre presente el contexto, también, no, vamos a decir más adelante eso, es lo que viene. Hay que leerlo también, no solo teniendo todo esto detrás, no se asusten de que sea tanto, porque suena mucho, pero no es tanto, sino que hay que leerlo también bajo una óptica cristiana, sabiendo que es un libro que viene inspirado por Dios, pero también cuál es la óptica cristiana, es sabiendo que Jesús es el centro y que en Él encuentra toda la explicación. Si yo me estoy leyendo un libro del Antiguo Testamento, puedo encontrar cómo se cumple en Jesús. Y si yo estoy leyendo un libro de ya una carta, por ejemplo, cuando Jesús ya subió al cielo, cómo Jesús también está siendo explicado en esa carta,
cómo encuentra su eco en Jesús. Siempre tengo que volver a Jesús cuando estoy leyendo esta carta, este texto, cualquiera de la Biblia. Hay que leerlo también en toda una unidad de la Escritura, ¿ya? Sin dejar pasar cuál es el mensaje como general, este mensaje de amor que Dios nos quiere regalar. Y también hay que tener en cuenta cómo la Iglesia ha ido explicando los textos, porque la Iglesia es la que, en primer lugar, ha recibido estos textos de manera oral. No se empezó a escribir al tiro. No es que se escribió y después se lo pasaron a la Iglesia. Lo que la Iglesia primero fue contar las cosas, y después en un momento dijo, esto hay que escribirlo porque nos vamos a morir, los que fuimos testigos oculares de Jesús, del hecho Jesús, nos vamos a morir y alguien más tiene que saber, y me pongo a escribir. Entonces también leerlo en el sentido de la Iglesia, en la tradición de la Iglesia, porque en el corazón de la Iglesia también la Biblia ha ido encontrando lo que la voz del mismo Dios que resuena y que se explica. Aquí tenemos otro textito para adivinar, tal vez este sea un poquito más difícil. César también puede jugar, Sebastián también, Nicolás también pueden jugar. Todos están invitados. Puedo adelantar, es una parábola, conocida también, es algo que Jesús dice. Yo creo que está más difícil porque no encontré cómo los emojis correctos, ¿ah? Pero mi hermana chica lo adivinó. Entonces yo creo que ustedes pueden hacer. Puede ser el... Hoy no me acuerdo bien, pero era del sembrador, de cómo ir sembrando y lo que cae como fuera se lo va comiendo los pájaros. El otro da Perfecto, fruto, perfecto. lo que me voy acordando. En la parábola del sembrador, Jesús dice que el sembrador salió a sembrar, en algún lado se lo comieron los pájaros, en otro cayó entre medio de las rocas, pero en otro lado cayó y produjo mucho fruto. En tierra fértil. La parábola del sembrador, que está en Marcos. ¿Cómo se escribieron los evangelios? Ya que los evangelios son el centro de la escritura. Amén, Padre, sí. Perdón, hay una interrupción, eran comerciales. ¿Cómo se escribieron los evangelios? Hemos dicho que son el centro de la escritura, entonces hay algunos puntos y etapas que son importantes en la construcción de los evangelios. El evangelio, primero hay que distinguir que está el hecho mismo de Jesús, o sea, la vivencia de Jesús, su vida, sus enseñanzas, su obra, lo que él hizo, lo que pasó haciendo. En segundo lugar, está también lo que las comunidades cristianas comenzaron a predicar acerca de Jesús, cómo ellos comenzaron a decantar la vida y obra de Jesús, y cómo lo empezaron también a hacer correr a las futuras generaciones. Y al final de esa etapa está la escritura del Evangelio, ¿ya? Una vez que se ha vivido a Jesús mismo, a la persona de Jesús, y cómo la iglesia lo ha entendido, después se comienza a poner por escrito. Parece que me salté una. Ah, no, está más al final. Aquí está lo que les decía, que hay que tener que cada evangelio tiene su contexto, así como cada uno de los textos de la Biblia. Por ejemplo, el evangelio de Marcos, que se escribe en torno al año 65, 70 después de Cristo, es un evangelio que se escribe a la luz de la predicación de San Pedro. Son las experiencias de Pedro que Marco, uno de los discípulos, pone por escrito. Es la vivencia de Pedro, más que nada, cómo Pedro vio y vivió con Jesús. Todo esto se lleva por los estudios que se han hecho, y yo estoy haciendo spoiler nomás de lo que vendrá después.
Mateo, por ejemplo, se ha descubierto que sus destinatarios eran comunidades judías, o sea, comunidades del pueblo de Israel, y que comienzan a creer en que Jesús realmente es el Mesías esperado. Y a ellos se dirige Mateo, a ellos le escribe. Por lo tanto, Mateo, vamos a encontrar pasajes en que dice, y esto se escribió para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Isaías. Porque como está escribiéndole a judíos, tiene que decirle a ellos, verdaderamente Jesús es el que esperábamos. Y que cosas así no la tienen los otros sinópticos. Entonces ahí vemos cómo este destinatario, su contexto, va jugando un rol importante a la manera de cómo él escribe. El Evangelio de Lucas, por ejemplo, tiene un origen en comunidades pagano-cristianas, o sea que son personas que no eran del pueblo de Israel, sino que, por ejemplo, eran griegos que vivían por ahí, romanos que vivían por ahí, y comienzan a creer en Jesús. Entonces, Lucas tiene otra manera de escribir, porque ya no le habla a judíos. Tal vez no interesa mucho que él era el esperado de Israel, sino que interesan otras cosas, entonces va haciendo otros énfasis. El Evangelio de Juan, como decíamos hace un tiempo, es una meditación un poquito más estructurada, más larga sobre Jesús. Entonces ahí Juan va a presentar algunos discursos de Jesús, algunas reflexiones mucho más elaboradas, tal vez mucho más difíciles también de entender para nosotros, porque ya hay una reflexión, hay una vivencia de toda la comunidad que es más grande, más detallada. Juan se escribió en torno al año 90, ¿ya? Imagínense, Marcos más o menos en el 65, Juan como 30 años después. Entonces hay harto que pudo decantar el evangelista a la hora de escribir. Pero por sobre todo, el núcleo de los 4 evangelios es el misterio pascual. El centro del evangelio es Jesús, pero ¿qué hecho de Jesús? Es su muerte y su resurrección. Eso es lo que ilumina a todo el evangelio y a toda la Biblia, la muerte y resurrección de Jesús, el misterio pascual. El género literario del evangelio también ha pasado a ser un género literario. Evangelio viene del griego, que significa, o sea, que la palabra griega que es evangelion, euangelion. Eu, buena, angelion es ángel o mensajero, buen mensaje, buena noticia. Eso significa evangelio, buena noticia. Y este género literario de la buena noticia es un género literario que es el anuncio de la vida y enseñanza de una persona, el anuncio y la enseñanza de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, evangelizar también es esa acción de anunciar la buena noticia. Yo cuando anuncio, cuando evangelizo, hago uso de esto, de esta buena noticia que le entrego a otro, que le cuento a otro. El evangelio al final es una persona, en primer lugar, es Jesús. Más allá de un escrito. En primer lugar, el evangelio es Jesús. Él es la buena noticia. Él es la perfecta revelación de Dios, la más completa, la más sincera, la plenitud. Y después el evangelio, los 4 evangelios, pasan a ser las experiencias que los hombres tuvieron acerca de Jesús. En la misma vida, la misma enseñanza de Jesús y el discurso que la iglesia tuvo acerca de este encuentro con la persona de Jesús. Y ahora, para terminar, esta es la última. El evangelio, por lo tanto, está ligado a una tradición oral, en primer lugar, a lo que la gente iba contando de Jesús. El hecho fundamental es la resurrección y la fe de la gente sobre la resurrección de Jesús. Los evangelios sinópticos ya hemos hablado harto. Y aquí Marcos sería una fuente de Mateo y de Lucas. Marcos sería el primero que se escribió. Mateo y Lucas tuvieron acceso a él y fue también como una cierta especie de esqueleto para escribir los suyos. Por eso, como decía Víctor, se copiaron, sí, se copiaron para bien en este caso. ¿Ya? Y Juan tiene su propia estructura.
pero eso también lo van a ir viendo en las sesiones que van. Y eso, yo no sé si hay preguntas, no sé si fui muy enredado, si fui muy latero, me pasé un poco, Sebastián, en lo que te había dicho, pero estamos, esta sesión introductorísima de lo que es la Biblia. No sé si hay preguntas, tal vez hay muchas más que cuando empezamos. No aclare más que más oscurece, una cosa así. Claro, y yo además que soy oscurito, es difícil ahí. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quede con lo que hemos podido ver hoy día que Raúl también nos ha podido explicar? Por mi parte, no. Estuvo bastante claro y súper acotado. Yo creo que hubo bastante preparación ahí para acotarlo demasiado. Bien. Eso siempre es bueno escucharlo, así que gracias Matías. El título del curso no es a propósito, es un curso introductorio, ¿ya? Hablar de Biblia, y si no me creen, pregúntele a Raúl cuánto ha tenido que estudiar en su proceso de formación, no es para 5 sesiones de 1 hora y algo, no, ni por cerca, ¿ya? Ni por Cada cerca. una de La las Biblia se sesiones estudia que con la ustedes Biblia. van a tener es un semestre en la universidad. Así, por planta baja. Claro, Planta Sinópticos, por baja. ejemplo, es un curso completo, San Juan es un curso completo, San Pablo también es otro curso aparte, y así. Pero vamos, lo que buscamos es en ustedes que están preparando como catequistas, ¿no? Para poder acompañar a otros también. Les pasan 2 cosas. Es nuestro deseo más profundo. La primera, hablemoslo desde lo funcional, es que como buenos catequistas conozcan el texto bíblico para poder presentárselos a otros, ¿ya? O sea, eso es lo más elemental y básico de toda experiencia de aprendizaje, ¿ya? Pero hay una cosa que tiene que ver con la formación personal, que es a lo que nosotros también aspiramos con este curso, es que ustedes abran el apetito y abran el corazón, ¿ya? Esto, claro, ahí Raúl nos cuenta un poco cómo se estructura esta formación en la universidad, pero la Biblia, las Sagradas Escrituras se estudian con la vida, se estudian el trayecto de la vida, ¿ya? Eh, y ojalá lleguemos a viejo eh, en donde podamos seguir diciendo las cosas que no entendemos, pero que seguimos buscando. Seguimos buscando, hemos encontrado, pero seguimos buscando, porque sabemos dónde está la verdad, pero queremos seguir buscando, queremos seguir ahondando en esa verdad. Y esa es la intención también de esta formación. Así es que, primero, agradecerle enormemente a Raúl el que nos haya acompañado hoy día. Es pega, chiquillo, el sintetizar tanto, es mucha pega. Y con miedo a no dejar nada importante fuera y tampoco irse para otro lado, que es súper fácil. Es súper fácil. Así que muchas gracias, Raúl, de verdad te lo agradezco enormemente. Eh, Mañana vamos a estar con el padre Jorge Osorio, de Esmeralda, ¿ya? Ahí se nos viene sumando Pedrito, que estaba en otra reunión, por eso no está aquí hoy día. El miércoles y jueves voy a tener el agrado de poder acompañarlos y ustedes quizá la fomea tener que escucharme, espero ser lo más entretenido posible, ¿ya? Y el día viernes ya rematamos con fiesta porque nos va a acompañar César, ¿ya? En el cierre del curso como formador de nuestra zona. Así es que nada, bienvenido Pedro, llegaste justo al cierre. Agradecerles la participación, estoy tratando